Buenos días a todos y todas aquellos que nos acompañáis. Queremos daros la bienvenida a nuestro culto de adoración y de alabanza en esta mañana. Antes de continuar con nuestro culto, quisiera daros un par de noticias que han ocurrido esta semana. Y es que nuestro hermano Joaquín Pérez y también nuestra hermana Raquel Díaz, ellos han partido a la presencia del Señor a causa del COVID. Este jueves pudimos despedir a nuestro hermano Joaquín en el tanatorio, hacerle el culto de despedida, y nuestra hermana Raquel, como sabéis, ellos marcharon hace años de la iglesia, pero hemos recibido la noticia esta semana y también queríamos compartirla con todos aquellos que los recordáis. Desde aquí queremos expresar nuestras condolencias y cariño a las familias y decirles que les acompañamos en estos momentos tan delicados de sus vidas. Y por ello quisiéramos en esta mañana también elevar una oración a nuestro Dios para pedir por nuestros hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, queremos en esta mañana reconocer que tú eres nuestro buen Dios, nuestro Salvador, que tú eres nuestro Padre amante, Señor, y también nuestro buen pastor. Y como buen pastor, Señor, nos acompañas a lo largo de nuestra vida, en los momentos de alegría, pero también en los momentos de dificultad. Y por eso en este momento queremos pedirte por nuestros hermanos, por aquellos que han perdido a sus seres queridos, que tú en estos días les acompañes de una forma muy especial a Luisa, a su familia y a nuestro hermano Manolo y también a la familia. Que tú estés a su lado, que les acompañes, que les traigas consuelo, paz y esperanza a su corazón. Sabemos, Señor, que ellos descansan en ti y que confían en tus promesas. Por eso, Señor, los ponemos en tus manos. También queremos, Señor, pedirte por todos aquellos que a causa de esta pandemia sufren a lo largo de este mundo, Señor, las consecuencias de la misma, por los enfermos, por los que están en las UCIs, por las familias, Señor, que tú estés sobre todos ellos, Señor, y también que traigas esperanza en este momento. Gracias, Señor, porque podemos juntos adorarte y alabarte, podemos bendecir tu nombre. Y, Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos dirija en esta mañana a toda adoración y alabanza. Por eso, Señor, te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. A continuación, el grupo de alabanza nos dirigirá en este tiempo y te invitamos a unirte a la alabanza y la adoración allí donde quiera que estés. Que el Señor te bendiga. Amén. Vamos a comenzar dándole gloria al Señor, cantando el himno número 281, a su nombre gloria. Qué maravilla que Jesús nos salvó, y esa es nuestra esperanza. Por mis pecados clamaba.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Que esta palabra nos lleve a adorar y alabar al Señor con gozo y con alegría. Cantad, Dios está aquí, se mueve con poder, con gozo alabad, con acción de gracias, de reyes el rey. Cantad a nuestro Dios,
Sí, amado Padre, Dios bendito, muchísimas gracias por esta mañana, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo que estamos teniendo de alabanza y de adoración. Te bendecimos, te adoramos, elevamos nuestras voces a ti para decirte que gracias por la cruz, Señor. Gracias por ese precio que pagaste por nosotros al morir por cada uno de nosotros, Señor. Has llevado nuestro pecado en esa cruz, tu sublime amor nos abraza y tu gracia nos ha salvado, Señor. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre santo. Amén. Gracias por la Cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Amén. Digno es el Señor y digno es de toda alabanza y de toda adoración. Damos las gracias por todo su sacrificio, por nosotros, por amor, por ti y por mí. Alabamos a nuestro Dios.
Recordamos también en estos momentos que el número de la cuenta de Pieva la tenéis para hacer las ofrendas, y es un buen momento también para dar gracias a Dios también por nuestra alabanza a través de nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por todo lo que de ti recibimos, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes un propósito y tú nos das consuelo y tú nos das las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Te damos las gracias por la ofrenda, Señor, por todos los diezmos y ofrendas, por todos los hermanos que están así realizando sus transferencias. Gracias porque tenemos pues para mantener el templo y para expandir también tu reino, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de todo aquello que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sin más, damos paso a la predicación en esta mañana, que está a cargo de nuestro pastor, don José Luis Castro. Entonces vamos a escuchar la palabra del Señor. Buenos días a todas y a todos, hermanos y hermanas y aquellos que nos acompañáis en esta mañana. Quisiera en el día de hoy dirigir vuestra mirada. ¿Recordáis aquel texto de puestos los ojos en Jesús? El autor de la epístola a los Hebreos nos invita precisamente a mirar a Jesús como nuestro modelo a seguir. Pero en esta mañana me gustaría pediros que hagamos otro ejercicio, y es el ejercicio de desviar nuestra mirada, de que pongamos la mirada en aquel que puso la mirada a Jesús. Puestos los ojos donde los puso Jesús, que miremos a quien miró Jesús. Es un buen hombre, un hombre conocido de todos nosotros. Además, nos sorprenden las palabras con las que Jesús habló de él. No pertenecía al pueblo de Israel, pero Jesús quedó sorprendido de lo que se dijo de él. Este hombre solo pidió una cosa, y ciertamente no era para él. Sufría al ver sufrir y quería el bien de los que le rodeaban. Se preocupaba de ellos, velaba no solo por su salud física, sino también por la salud de su alma. No escatimaba en esfuerzos ni en recursos, todo lo suyo estaba al servicio de los demás. Era un hombre de gran corazón y todos hablaban bien de él. Estoy hablando precisamente del centurión romano, aquel que pidió a Jesús que sanase a su siervo enfermo. De él dijo Jesús: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El narrador Lucas también nos muestra su impresión al mostrarnos los sentimientos de Jesús. Dice que al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y es precisamente en el comentario del narrador de Lucas que me gustaría proponeros una serie de consideraciones en esta mañana. ¿De qué se maravilló Jesús? Si Jesús se maravilló del centurión, entonces creo que merece la pena que consideremos en él. Porque algo bueno y digno de considerar e incorporar a nuestra vida precisamente había en el centurión. ¿De qué se maravillaría Jesús de ti y de mí? ¿Cómo debiéramos de ser tú y yo para que Jesús quedase maravillado de nosotros? Creo que son preguntas que nos podríamos hacer en esta mañana a la luz de la narración. Y estas preguntas, podríamos decir, son muy pretenciosas por nuestra parte. Creo que lo pretencioso es seguir siendo como somos y no proponernos ser mejores, no proponernos cambios en nuestra vida. No debemos de quedarnos satisfechos ni con lo que somos ni con lo que hacemos. Por eso, en esta mañana, me gustaría proponeros que pongamos los ojos en el centurión para ver lo que vio Jesús en él y así saber de qué quedó maravillado Jesús. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 1 al 10.
Dice así el texto: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pues en esta mañana me gustaría que, al contemplar este pasaje y al centurión, pudiéramos destacar de él algunos valores que vemos en su persona, por los cuales Jesús quedó maravillado. Y uno de esos valores que maravillaron a Jesús del centurión fue precisamente el valor de la empatía. El siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. A lo largo del texto se nos quiere mostrar varias cosas respecto al centurión, por las cuales Jesús, hemos dicho, quedó maravillado de él. En términos generales podríamos llegar a la conclusión de que pues era un buen hombre, preocupado por su siervo, temeroso de Dios, amante de Israel y preocupado porque pudieran tener una sinagoga. Lo que refleja el texto es que no es un hombre que se mueva tan solo por sus intereses personales. En el caso del siervo le mueve el cariño, lo quería mucho, y eso le llevó a empatizar con su situación, con su enfermedad, con su problema, y pensó que en Jesús podría encontrar el remedio que seguramente los médicos que le habían visitado no podían haberle resuelto su problema. Pensando en este tema de la empatía, di con Elsa Punset, la hija, recordáis, del fallecido divulgador científico Eduardo Punset, que precisamente hablaba del valor de la empatía. Ella afirmaba que debemos aprender a entrenar nuestra mente para desarrollar precisamente la capacidad de la empatía. Y tiene que ver con entrenarnos para comprender a los demás, para mirarles, decía, para sentirles y para escucharles. Pero también debemos de desarrollar la capacidad de la empatía cuando el otro pasa por momentos de dificultad, por enfermedad, por momentos de pérdida, por situaciones de crisis personales, etc. El centurión no solamente quería a su siervo, sino que también supo ponerse en su lugar, para así ser movido a buscar una solución. Creo que en estos días es fácil perder la capacidad de la empatía. Y creo que es fácil ante esta situación que estamos viviendo de esta pandemia por varias razones. Una, porque se está produciendo un fenómeno que no invita precisamente a la empatía, y es este fenómeno del sálvese quien pueda. Y esto lo estamos viendo con varias situaciones. Una de ellas precisamente tiene que ver con el abuso de la posición de algunos respecto a la vacuna. Y es increíble recorrer el espectro de aquellos que se están saltando los protocolos para ser vacunados y pertenecen a todos los estratos sociales que tienen la capacidad y el poder para hacerlo, desde alcaldes, concejales, directores de hospitales, gente que está en posición en el ejército, en diferentes estamentos de la administración, incluso también, para colmo,
de obispos. Todo un ejemplo de insolidaridad y falta de empatía. Pero creo que también hay otro peligro al cual estamos asistiendo en este momento, y tiene que ver con el exceso de información. Por ese goteo diario, haciendo referencia a infectados, a personas en las UCIs, a personas que pierden la vida en toda esta situación, y de alguna manera, para protegernos emocionalmente de todo lo que está aconteciendo, nos aislamos en nuestra burbuja personal o familiar para no sufrir más. Pero el problema es precisamente el perder la capacidad de empatizar con el dolor ajeno. Evidentemente es una tensión de alguna manera inevitable, porque tenemos que protegernos también, pero no debemos de perder precisamente esa capacidad de la empatía. Pero en esta mañana queremos dirigir la mirada, hemos dicho, donde Jesús puso su mirada, en el centurión. Un hombre que hemos dicho que mostró esa capacidad de empatizar con el sufrimiento de su siervo, que le llevó a movilizarse para encontrar una solución. Momentos antes Jesús había pronunciado el sermón de la llanura en Lucas y había hablado del amor al prójimo y del amor a los enemigos. Y resulta que la lección la tuvo que dar uno llamado enemigo de la nación de Israel, que supo amar a su prójimo, convirtiéndose así en un modelo para todos nosotros. Desarrollar la capacidad de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, de amar al otro para estar a su lado. Otro de los valores que maravillaron a Jesús del centurión fue precisamente el valor de su generosidad. Dice que los ancianos de la ciudad de Capernaum le dijeron a Jesús: es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Un simpatizante, probablemente un temeroso de Dios, no lo sabemos, no nos lo aclara el texto. Probablemente lo fuera. Lo que sí sabemos es que era lo que podríamos llamar hoy día un mecenas de la causa judía. Más allá de si era o no un devoto o un prosélito, lo que sí sabemos es que era un hombre generoso. Evidentemente no tenía ninguna obligación. Lo que hizo, lo hizo porque le salió del corazón. Por eso, y por todo lo que sabemos, este hombre debía tener un corazón muy grande, puesto que en él cabían muchas personas. El siervo, los habitantes de Capernaum. Su generosidad iba más allá incluso de su bolsillo. Fue generoso con su siervo, con su tiempo, sus desvelos, el procurar buscar una solución para el problema que tenía. El pasaje paralelo de Mateo nos dice respecto a esta situación, dice que mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. En aquella época y en aquella sociedad donde el esclavo era una posesión del amo, que podía disponer de él en cualquier momento, se nos muestra un centurión con una gran humanidad. Como bien sabemos por experiencia, lo último que se convierte, se dice en nuestros ámbitos, es precisamente el bolsillo. Podemos estar en la iglesia años y años, podemos asistir a los cultos domingo tras domingo, incluso participar de ministerios, incluso también del liderazgo, pero nuestro bolsillo puede seguir sin convertirse. Pero el centurión era un hombre generoso para con lo propio y para con lo ajeno. No solo lo vemos en lo relativo a su siervo, sino también y principalmente con el pago de la construcción de la sinagoga de Capernaum. Mirad, la generosidad creo que tiene un recorrido que vamos aprendiendo con el paso del tiempo. No nacemos generosos, sino que precisamente aprendemos a ser generosos. Y me gustaría ilustrarlo con una especie de círculos concéntricos que van desde dentro hacia afuera. Mirad, primero nos toca aprender la generosidad con los más próximos. ¿Recordáis aquellos consejos
que nos daban nuestros padres o que hemos dado nosotros a nuestros hijos. Debes de compartir con tu hermano. Lo primero que aprenden los niños precisamente es la palabra mío, mío. Les cuesta aprender la lección, pero poco a poco lo van consiguiendo y comenzamos a ser generosos con ese círculo más próximo que son los nuestros. Después les enseñamos a nuestros hijos a compartir con ese otro círculo posterior, que son los amigos, los compañeros de clase, los niños que les rodean. Y por último les enseñamos a compartir con los más lejanos, como hemos hecho con las cajas de la Navidad para los niños del tercer mundo, aquellos que ni siquiera conocen. Y por tanto hay un recorrido en la generosidad, un recorrido que vamos enseñando y que vamos aprendiendo. Y por ello la generosidad se convierte en un valor que se ha de enseñar y que se ha de aprender. Y como antes veíamos en aquella propuesta del Sapunset, debemos también ejercitarnos en la generosidad. Pero como diría Pablo, primero con los de casa, primer círculo, y después con los demás. Porque lo que es un contrasentido es que nos olvidemos de los más cercanos, de los que nos rodean, de los nuestros, de nuestra iglesia, para atender primero a los de fuera, que en muchos casos se convierte en un autoengaño o en un aparentar una imagen ante los demás. Por tanto, seamos responsables de lo propio. Recordemos las palabras del profeta Isaías, cuando dice que el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. El centurión fue exaltado por los líderes de Israel precisamente por su generosidad, cumpliendo así con las palabras del profeta. Y yo me pregunto y os pregunto, ¿por qué nos gustaría ser exaltados por nuestra generosidad? Otro de los valores que maravillaron a Jesús del centurión fue su humildad, su humildad. Nos sorprende este centurión, un hombre de su posición, como dirían, con mando en plaza. Normalmente pensaríamos que sería un hombre acostumbrado a mandar, y en cierto sentido era un hombre que no estaba acostumbrado a pedir favores, y menos a los ocupados, a la nación ocupada, a rebajarse al punto de pedir a un extraño ayuda, sino más bien todo lo contrario, a mandar que se cumpliesen sus órdenes o sus deseos. Pero el relato nos muestra a un hombre diferente, un hombre humilde, a pesar de su posición. Para él no tendría que ser fácil, decíamos, pedir favores, y menos a los ocupados. Pensemos que en el ámbito político de la ocupación se respiraba un aire de odio hacia el ejército invasor, hacia los romanos. Por eso aún destaca más la actitud del centurión. Y lo primero que hizo fue buscar la mediación, la intercesión de los ancianos de la ciudad de Capernaum. Con lo que sabemos tenía muy buena relación con ellos. No envió ni a los soldados, ni al ejército, ni ejerció el poder para obligar a Jesús a venir. Pero no solamente esto, sino que además, cuando Jesús se decidió a ir, le envió a sus amigos para decirle: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, porque di la palabra y mi siervo será sano. Y es impresionante cómo se sitúa el centurión respecto a Jesús. Evidentemente había oído muchas cosas acerca de él. Nos dice el texto que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El centurión oyó hablar de Jesús y envió a pedirle, a solicitarle que pudiera acercarse a sanar a su siervo. Pero además el centurión sabía que no podía pedir a Jesús, o no debía pedir a Jesús que entrase en su casa. Cuando Jesús se dispone a ir, precisamente él le dice que no hace falta, porque él conocía las normas de Israel, conocía
los preceptos de la religión judía y sabía que un pagano no podía entrar en casa de un judío, de un extranjero. Un judío no podía entrar en casa de un extranjero sin temor a contaminarse y quedar inmundo. Y por tanto no quiere poner a Jesús en un brete. El texto nos dice que rogándole que viniese y sanase a su siervo. Pero todavía más, se sentía, dice el texto, una persona indigna. No soy digno. Y por tanto debemos de ver en el centurión un hombre profundamente humilde, que reconoce la autoridad de Jesús, la posición de Jesús, como para poder sanar a su siervo. No es de extrañar, por tanto, que Jesús quedase maravillado ante un hombre como el centurión, de corazón humilde, confirmando así la máxima de que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Por último, lo que definitivamente maravilló a Jesús del centurión fue precisamente su fe. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dice Jesús. Es interesante notar que sea Lucas precisamente quien nos muestre los sentimientos de Jesús. Lucas toma el papel de ese narrador omnisciente que es capaz de entrar en la persona y ver y contemplar sus emociones y sus sentimientos, y nos dice que quedó maravillado. No son las palabras de Jesús, son las palabras de Lucas acerca de Jesús. Ahora Jesús sí toma la palabra y dice aquella sentencia de os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Evidentemente Jesús quedó sorprendido por la fe del centurión, un pagano para Israel, un centurión del ejército de ocupación. Pero Jesús tiene la capacidad de ver más allá de los convencionalismos. Jesús va más allá de los exclusivismos nacionalistas. Jesús va más allá de la religión excluyente que piensa que solo en ella hay salvación. Jesús predica el reino de Dios, un reino abierto a todos sin distinción ni exclusivismos, un reino sin carnet de religión, un reino de los cielos muy humano. La fe del centurión se pone en valor en su humildad, no en su confesión, ni en su pertenencia a la religión oficial, ni su empatía, sino, en su empatía para con los demás. En su humanidad, en su capacidad de amar al otro, al diferente, al extranjero. Nosotros podríamos añadir al inmigrante, al negro, al latino, al blanco, en definitiva, a nuestros hermanos. La fe del centurión se puso también de manifiesto en su generosidad, en su capacidad de poder compartir lo suyo con los demás. Un corazón capaz de ponerse en el lugar del otro. Un corazón capaz de compartir lo propio. La fe del centurión también se puso de manifiesto en su humildad frente a la soberbia de la posición, del poder y de la fuerza. Su humildad de saberse necesitado, de que sus recursos eran limitados, que había un lugar al cual él no podía llegar y que dependía para ello de Jesús, como era la enfermedad de su siervo. Esa fe fue precisamente la que maravilló a Jesús. Una fe que no encontró ni en los religiosos ni en sus compatriotas. Una fe que tocó el corazón de Jesús. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, dirá Jesús. Hoy os he propuesto poner los ojos en aquel en quien Jesús puso su mirada, el centurión. Porque si él fue capaz de conmover a Jesús, se nos dice que se maravilló Jesús, algo entonces creo que nos tiene que enseñar. ¿Seré yo capaz de conmover a Jesús? Podríamos preguntarnos en esta mañana. Jesús nos muestra que son más los que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
mas los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas de afuera. Nos dice en el pasaje paralelo de Mateo. Jesús nos muestra que su mirada es más amplia que la nuestra y que su acogida es más grande que la nuestra. Nosotros estamos acostumbrados a discriminar por lengua, color de la piel, religión. Jesús tan solo discrimina por la apertura de las puertas de nuestro corazón. Así Jesús, nos muestra que los que tienen un corazón capaz de ponerse en el lugar del otro, del que se ejercita para la empatía, del que ha aprendido a amar, de este es el reino de los cielos. Jesús nos muestra que la generosidad es el mayor don, porque por generosidad, por gracia, nosotros hemos conocido a Dios. La generosidad abre las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón a los demás, a sus necesidades, pero también a sus personas, porque el generoso quiere lo mejor para los demás. La generosidad nos libera de la esclavitud del egoísmo, de la esclavitud de la mezquindad, nos libera del espíritu inquisidor, no mira a quién se lo merece y quién no, sino que mira a quién lo necesita o no. Jesús nos muestra también que los humildes y sencillos heredarán el reino de los cielos, que en esta película los soberbios no tienen cabida, porque los soberbios y los altivos menosprecian a los demás, pasan por encima de los débiles y con sus manos quieren alcanzar y arrebatar los cielos. Jesús nos muestra que esta es la fe que le conmueve. Una fe que reconoce en Jesús al único que puede responder a nuestras necesidades. Y aunque nos sabemos indignos y no merecedores de su amor y su favor, por la fe nos acercamos a Jesús, sabedores de su amor infinito y de su acogida. Que el Señor nos ayude a reflejar también en nosotros y a aspirar a desarrollar en nosotros y en nuestras vidas precisamente esos valores que caracterizaban al centurión y que fueron aquellos valores que despertaron la admiración de Jesús. Jesús se maravilló del centurión y se maravilló, como hemos visto en esta mañana, porque era un hombre de gran empatía, que sabía amar a los demás y ponerse en su lugar, porque era un hombre con un corazón grande, con una gran generosidad para estar al lado de aquellos que lo necesitaban, un hombre humilde que supo reconocer en Jesús aquel único que podía solucionar su problema y no abusó ni de su posición ni de su condición, sino que reconoció a Jesús. Señor, di tú la palabra. Y en el centurión vemos un hombre de fe, una fe capaz de mover y conmover a Jesús. Pues que el centurión esta mañana se convierta en un modelo y un ejemplo para nosotros. Que el Señor os bendiga. Amén. Queremos terminar con este himno número 131, con mucho cariño, pensando en todos nuestros hermanos en la fe que el Señor se los ha llevado a la casa del Padre para que traiga bendición y consuelo a las familias que han quedado aquí. Más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí, aunque una dura cruz me oprima a mí, será mi canto aquí.